Bueno, las reglas del juego en este debate van a ser 10 minutos para cada uno y luego 5 minutos de réplica. Y finalmente las preguntas del público. Bueno, dentro de lo que es la revista Verdad Indiscreta, que es la revista en la que yo soy editor, justamente hubo un número dedicado al tema del cine independiente, ¿no? que es este número de acá, ¿no? Es el número 7, ¿no? Fue todo un número dedicado, bueno, no solamente a hablar del cine independiente, sino además de su aplicación, su posible aplicación a un contexto peruano. O sea, realmente en el Perú se puede hablar de un cine independiente, ¿no? Nacional, ¿no? En nuestro país. Entonces, lo que sucede es que esta expresión independiente aplicada al cine me parece que es un término ya demasiado manoseado, ¿no? O sea, es un término elástico. Entonces, cada quien utiliza la expresión cine independiente pues de la manera que le convenga, ¿no? Porque justamente cuando empezamos a preparar este número sobre cine independiente, pues nos dimos cuenta de eso, ¿no? O sea, la cantidad de veces en que se usaba el término y de las maneras pues más curiosas. En Estados Unidos existe pues la industria hollywoodense y existen pues una serie de compañías que trabajan fuera pues, ¿no? del sistema de Hollywood, ¿no? Entonces digamos que ahí esta diferencia está clara, ¿no? O sea, tradicionalmente se ha hablado de un cine independiente a partir de algo que no se hace en Hollywood, ¿no? Entonces digamos que en Norteamérica el significado está bastante claro. Y si hablamos pues del caso peruano, pues simple y llanamente, claro, si hablamos de la independencia comprendida en función a la producción, pues simple y llanamente acá no puede haber cine independiente porque no hay industria, ¿no? Entonces, si hablar de cine independiente es hablar de un cine que justamente se aparta de una industria, lo que es una industria, pues eso no existe acá en nuestro país. Entonces, claro, ahí es que justamente, como ya les decía al comienzo, la expresión independiente empieza a usarse pues en informes. Pero ¿qué es lo que sucede? Que claro, si estamos hablando de la independencia expresiva, es decir, que ya yo hago una película y la hago con mucho poca plata, ¿no? Lo hago con dinero del Estado, no lo hago con dinero del Estado, claro, yo igual puedo hacer una película, pues, digamos, con un estilo que me pertenezca, ¿no? Con un estilo que me distinga. Entonces, en ese sentido, me parece que hay términos, me parece que hay expresiones que me parecen mucho más útiles, me parecen mucho más funcionales para hablar de ese cine personal, ¿no? Para hablar de esa voz propia que se expresa en una cinematografía. Entonces, en ese sentido, yo prefiero hablar de cine de autor, por ejemplo. La independencia expresiva, ¿no? Creo que puede ser abordada desde otra terminología. Entonces, podemos hablar, como por ejemplo en el caso de Bergman, podríamos hablar de un cine moderno, ¿no? Me parece mucho más útil hablar de un cine moderno, en este caso en particular, que hablar pues, de un cine independiente. Porque, como les digo, ¿no? Un término pues, que prácticamente se puede ceñir casi cualquier cosa, o sea, siempre se puede ser independiente de algo. Entonces, podemos hablar de un cine de autor, podemos hablar de un cine moderno. ¿Qué es el cine moderno? Justamente es aquel cine que rompe con las características de una narración clásica, ¿no? Que es la típica narración que ustedes van a encontrar en las películas hollywoodenses que están en cartelera, ¿no? Lo que ocurre con el cine moderno es que es un cine en el cual pueden aparecer tiempos muertos, pueden haber finales abiertos, de pronto aparecen registros de actuación mucho más atípicos, ¿no? Como puede ser esta actuación desdramatizada, ¿no? La cual, ¿no? Como ocurre a veces, o casi siempre, en las películas de Kaurismäki, ¿no? O si vamos más atrás, en las películas de Bresson, ¿no? Estos actores que parecen pues como zombies, ¿no? Y no son pues demasiado gestuales. Entonces, tomando en cuenta esos elementos, si vamos pues al contexto peruano, claro, si vamos a hablar de independencia expresiva en nuestro país, pues hay películas con mayor o menor presupuesto que tienen pues esa libertad, ¿no? Esa libertad artística, ¿no? Ustedes ven una película como La teta asustada, o si ven una película como Paraíso, ¿quién podría negar ahí una independencia expresiva, ¿no? O sea, que digamos, estamos hablando del reflejo de un director que quiere expresarse pues, de una manera muy singular, ¿no? De una manera muy personal. Y así como en el caso de películas como Paraíso, La teta asustada,
más allá que nos guste mucho o poco, no podemos encontrar esta independencia expresiva, pues lo mismo vamos a poder identificar en otras expresiones cinematográficas de nuestro país, ¿no? Como por ejemplo las películas de Eduardo Quisco, ¿no? Que son muy interesantes y claro, y con recursos yo diría pues casi nulos, ¿no? Hay pues ahí también todo un universo, hay una manera muy particular de entender el cine, ¿no? Entonces, como les digo, yo lo veo por ese lado, ¿no? Yo veo que más bien podríamos hablar en muchos casos de un cine de autor, podemos hablar de un cine moderno, podemos hablar de un cine que trata de distinguirse de un cine mainstream a partir de ciertas formas de narración, de ciertos procedimientos estilísticos, pero al final creo que la independencia es, digamos, una suerte de etiqueta, ¿no? Y que sirve después para marketear festivales, ¿no? Como el Bajísimo, ¿no? El festival es independiente, pero claro, la independencia es simplemente hablar de diversas posibilidades de un cine distinto, ¿no? Pero ¿qué cosa dice la expresión independiente de las características de las películas que se presentan ahí? Prácticamente nada, ¿no? Simplemente es algo distinto, digamos, al cine más canónico, digamos, al cine más convencional. Entonces, creo que hay términos, hay conceptos mucho más específicos en ese sentido. Entonces, dentro de esto que se puede concebir como cine independiente, pues también, ¿no? Hay una serie de modos, hay una serie de características que se acogen.